Quiero que primero me cuente la consulta que estaba haciendo fuera del aire acerca de un partido muy particular, del cual es un partido fantasma, un partido que desapareció en la historia reciente del ascenso. Así es, sí, sí. Buenas tardes, Lautaro, gracias por la invitación. No, estábamos conversando con el compañero Carlos acerca de un partido entre Deportivo Merlo y Defensa y Justicia, allá por el 2010, cuando estábamos en la B Nacional, un día de lluvia. Paradójicamente se pudo jugar el partido de Deportivo Merlo contra Defensa y Justicia y no un superclásico que se jugaba en cancha de Boca, que fue suspendido por la abundante caída de agua. Ujú. ¿Cómo salió ese partido? Ganamos 2-1, Bien, pero según no mis datos. hay, No hay se registro, perdió la transmisión, los no hay datos, los registro. registros, todo. En la cancha éramos 7 personas ese día que fuimos desde Merlo a ver al Deportivo. No había nadie en la calle porque estaba intransitable y fuimos en una Fiorino con los muchachos del barrio a alentar al club. Ujú. Quien les habla es Matías Velázquez, secretario adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense, militante sindical, obviamente militante político desde hace años, que gentilmente está aquí en estas charlas de la gráfica. Mati, voy por ahí, desde el principio, desde el comienzo. ¿Sos de Merlo? ¿De dónde venís? ¿Cómo es tu historia familiar? ¿Siempre del oeste? Sí, sí, soy oriundo de Merlo, orgullosamente hincha del Deportivo Merlo y nada, nací allí, vivo allí en el mismo barrio, en la misma localidad. Mi familia está compuesta hoy por mi compañera de vida, María, mi hija Agustina y mi hijo Enzo. Y bueno, nada, aprovecho para mandarles un cariño enorme a ellos que tanto esfuerzo hacen para que uno pueda desarrollar este camino. Ujú. Mati, trabajador gráfico, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Eh, ¿Cómo fue tu primer laburo? ¿Cómo llegaste al mundo de los laburantes de los gráficos? bueno, nada, en época de apogeo del trabajo, 2006, me incorporo a una gráfica, Romipac. Desde allí, ahora dentro de un mes, cumplo 19 años dentro de la planta. Ujú. ¿Cuánto tenés, Eh, Mati? Tengo 37 años. 37, ahí está. 37 años, sí, del 88. Como Messi. Como Messi, así es. Así que voy a cumplir 19 años como trabajador gráfico. Pasé por varias líneas de la producción. Terminé, cuando me incorporo al sindicato, estaba formando parte de la parte de un sector que se llamaba Zona Cero, bueno, logística en definitiva. Ujú. Pero bueno, anteriormente a eso tuve en distintos sectores de la fábrica, así que nada, el oficio gráfico es algo que emociona, que realmente impacta y para nosotros es un orgullo, así que Ujú. orgullosamente obrero gráfico. Mati, contame, ahora vamos a hablar de la industria gráfica, de los cambios en el trabajo, en lo que ha sido los cambios en toda la secuencia de la industria gráfica. Si voy a Romipac, 19 años en Romipac en esa tarea, ¿cómo viste vos desde ahí esos cambios de la industria gráfica? ¿Qué empezaste haciendo vos? ¿Qué te tocó? ¿Y qué viste que fue cambiando? Que las máquinas eran otras, que la producción era otra, vos tenías una tarea y la dejaste de tener o sumaste otra. ¿Cómo lo viste en la tarea diaria en estos 19 años? Que creo que coinciden bastante con una buena medida de los cambios en los modelos de consumo, en los modelos de producción y todo eso consecuentemente en la gráfica, ¿no? Sí, tal cual, ahí en principio lo que uno destaca es el volumen de lo que se vendía en su momento, lo que producíamos. Hablaba en esos términos respecto de lo que nos toca a nosotros. Lo que producíamos en ese momento en términos de volumen era mucho mayor a lo que hoy se produce, hoy en particular producto de las políticas económicas de este gobierno. También si hacemos un recorrido en estos 19 años, tuvimos a partir de ese volumen de producción, se incrementaron la cantidad de máquinas que llegaron a la planta y por supuesto con eso la cantidad de personal. Así que eso lo pudimos ver en épocas de Néstor y Cristina. Después vino el macrismo, sufrimos ahí una caída en la producción, siempre la misma receta, ¿no? Evidentemente es un mismo plan económico
que no solamente que nos daña a partir de la apertura de importaciones, que a nuestro sector le pega de lleno, sino que también el hecho de la recesión, la falta de actualización en términos de poder adquisitivo, obviamente hace que el consumo baje y lo que nosotros producimos va directamente apuntado a ese sector. Así que son las dos variables por las que el volumen decae abruptamente, y cada vez que sucede esto estamos en trinchera de resistencia para cuidar los puestos de trabajo de nuestro compañero y por supuesto también la fuente de trabajo que es lo que priorizamos también. Hay una particularidad nacional, ahora la vamos a atacar con los cambios, con los vaivenes en la producción nacional, que como bien decía, el macrismo, el mileísmo fueron los que dieron quizás los golpes más arteros, pero a nivel quizás más general o global. Hace 19 años, en mi casa con mis viejos, los domingos llegaba el diario en papel. Mis viejos en la semana solían además comprar el diario y leerlo. Hoy es poca existe, pero sensiblemente menor la cantidad de gente que compra diarios, que compra revistas. Ahora me vas a decir de libros, pero creo que siempre leer un libro todavía es convocante, pero diarios, revistas, por la internet, por la digitalización, otras ramas, nosotros siempre lo hablamos con Jorge Tierbach, las facturas, las boletas, que las imprime, siempre se imprimieron, te la dejaba el tipo abajo de la puerta, ahora es débito electrónico, factura electrónica, etcétera. A nivel global, sacando por un instante lo que es la Argentina y sus medidas, sus políticas, ¿cómo es la situación global de la industria gráfica, del papel, que se volcó quizás, entiendo más, de las publicaciones al solo o más al packaging? ¿Cómo es la vida de la industria y por ende de los laburantes gráficos, ¿no? Sí, ahí tenemos para, si se quiere dividir, lo que es el sector editorial en términos de diarios y revistas, que sí tiene una caída abrupta y que se mantiene en una meseta muy muy baja. Difícilmente eso pueda revertirse. Distinto es al sector editorial más apuntado a los libros, porque libros, manuales, etcétera, eso sí tiende a mantenerse en una meseta más bien alta, y cada vez que tenemos procesos económicos que, en general, ¿no? Procesos económicos que tienden a fomentar justamente la lectura del libro a través no solamente de incentivo en términos de políticas públicas, sino también cuando la persona está en condiciones de acceder económicamente a comprarse un libro. Hoy en Argentina eso no sucede. La realidad es que opta por eso y es algo que se sostiene y que sí puede ser revertido rápidamente, en particular hablando de la Argentina, con políticas de incentivo y con políticas de justamente actualización de salariales, ¿no? Eso tiene un impacto, va a seguir sostenido en el tiempo, el libro no va a desaparecer. Entendemos nosotros y trabajamos también para que sea lo propio en el sector diarios y revistas, pero insisto, hay una diferenciación en eso, porque si bien el diario y la revista se sostienen, lo hacen en índices mucho más bajos que lo que es el libro propiamente dicho. Después, respecto a lo otro, es cierto que los datos variables, que es la rama que justamente se aboca de lleno a las facturas digitales, también la rama de formularios continuos, etcétera, es una rama que en todo el mundo tiende a achicarse al mínimo de la expresión y que cada vez quedan menos, ¿no? Claro. Y el packaging, o sea, cuando imprimen etiquetas, imprimen calcos ploteados, no sé cómo se llama. Sí. ¿Eso creció? ¿Se mantuvo? No, eso realmente es lo que más se desarrolló en la actividad. El packaging, las etiquetas, bueno, todo lo que es envase flexible, la serigrafía también sobre envases, sea de plástico, corrugados, etcétera, vidrios, tiende a crecer y es lo que por ahí dinamiza la actividad, particularmente en la Argentina, pero en general es lo que más ha crecido en la actividad. ¿Y esa masa laboral pudo transformarse dentro de la industria gráfica?
yo recuerdo en la radiográfica cubrimos los despidos, el conflicto en AGR, el conflicto en el diario La Nación, que eran, bueno, justamente las plantas que dejaban de imprimir diarios o bajaban la producción. El obrero del diario pudo reconvertirse, hay cierta reconversión a obrero de etiquetas o de otros rubros. ¿Cómo es la composición hoy de los trabajadores gráficos? Sí, hay sectores que han logrado reconvertirse, de hecho el impresor de diarios, revistas y demás, todo lo que se imprime en Flexo tranquilamente puede hacerse, o lo que imprime en rotativa también puede hacerse para etiquetas, packaging, etcétera. Así que ahí hay una posibilidad, y de hecho lo hubo, hay compañeros que se han reconvertido a ese tipo de ramas de la actividad y ahí han podido encontrar contención. Sí es cierto que es un sector seriamente golpeado y que justamente desde la organización sindical también hacemos un esfuerzo para que esa reconversión también sea posible en función de justamente acercar la formación profesional de esas ramas de la actividad que hoy en día el mercado está solicitando. Así que entendemos que hay un trabajo ahí integral, tanto de la voluntad del trabajador de querer reconvertirse, como también la herramienta de la organización sindical en ofrecer justamente la formación que necesita y el desarrollo del conocimiento para que pueda hacerlo. Uh-huh. Estamos hablando con Matías Velázquez, secretario adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense, que, saben ustedes, y si no saben les comento, es la heredera del primer sindicato, del primer gremio argentino, por no decir el mismo, básicamente, que es la Unión Tipográfica Bonaerense, año 1874. Sí. 1874. Primer nucleamiento gremial en la República Argentina. Ni hablar, no existía no solo el peronismo, no existía Perón todavía en 1874. Y fue el primer grupo de trabajadores de la misma tarea que se agremió. Con el tiempo sería además la Federación Gráfica Bonaerense, cuna de Raimundo Ongaro y de tantos otros compañeros. Yo inscribo en esa línea al gringo Héctor Amichetti también, que estuvo aquí en el cafecito. Es decir, tenés una mochilita pesadita, Mati. Pero mi pregunta en ese hilo de 3 siglos que une a los gráficos y a su actividad gremial, ¿por qué? ¿Qué hay? Porque si bien el gremio gráfico no es, no sé, la UOM o camioneros en cantidad, en masividad de afiliados, porque no hay tantos trabajadores gráficos, sí en ese hilo de la historia del movimiento sindical argentino ha sido protagonista en, sobre todo, el cerebro, el pensamiento, la organización conceptual de los trabajadores, los programas, la iniciativa política. ¿Qué tienen los gráficos o han tenido que vos entendés que decís, che, bueno, otros gremios, obviamente sin desmerecer ni mucho menos, no tienen esa afluencia de grandes dirigentes o de iniciativa política? ¿Qué pasa en los gráficos en la historia? Bueno, primero permitime un complemento a tu descripción. Nosotros decimos que somos originarios de nuestra Sociedad Tipográfica Bonaerense, que nació como una organización de trabajadores, si bien fue mutual, en 1857, que fue lo que dio origen luego a la Unión Tipográfica y más adelante en el tiempo a la Federación Gráfica Bonaerense, así que desde 1857 a la fecha venimos bregando por los mismos principios por los cuales hemos nacido, ¿no? La ayuda mutua, propender al arte tipográfico, esto que hablábamos recién de la defensa de la actividad, y por supuesto bregar por la emancipación social. Creo que esos 3 puntos que nos dieron origen son, y la coherencia de nuestra organización es por ahí lo que nos mantiene o nos tiene, con mucha humildad lo decimos, en la discusión actualizada de lo que necesitan las trabajadoras y los trabajadores. En esto que vos planteabas como una organización que, no siendo grande en términos cuantitativos, sí cualitativamente hace un aporte a la clase trabajadora que creo que es sustancial, insisto, con mucha humildad lo decimos. Creo que lo que hace posible eso es la coherencia histórica y las necesidades históricas que tiene nuestro pueblo y en particular la clase trabajadora. Así que creo que ahí radica la importancia de la organización de los gráficos en el tiempo y obviamente
en el futuro de cara a todo lo que viene y a todo lo que se está discutiendo en la actualidad. Voy al lado B, porque te llené de flores a los gráficos en la pregunta de recién. En otro aspecto, uno podría decir, los gráficos no demasiado viven del recuerdo, del romanticismo, del obrerismo. Estoy exagerando, no pienso esto, pero el obrerismo proletario, hongaro como un faro medio estático en el tiempo. ¿Cómo te llevas con esa discusión? Porque es real que en el movimiento obrero hay cierto estigma a veces sobre los gráficos, sobre el pasado, la idea, el romanticismo. Pesa sobre todo el peronismo que a veces lo tildan de antiguo, etcétera, pero sobre los gráficos hay un poco de eso por ahí en ese estigma, en esa visión un poco peyorativa. ¿Cómo se llevan con eso? ¿Cómo lo discuten? No, rápidamente lo traemos a la realidad y decimos que justamente las discusiones que dimos y que damos tienen que ver con las necesidades que emanan de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Le puede sonar quizá romántico, nostalgioso o algunos abstractos de discutir de la emancipación social, pero nosotros creemos profundamente que no discutir en base a eso es limitarnos a una discusión netamente circunstancial, corporativa quizás, y que no resolvería los problemas de fondo que tenemos los gráficos y el conjunto del pueblo. Entonces, frente a esas posiciones que obviamente son peyorativas, pero que no ahondan en profundidad en los argumentos de por qué se señalaría esas características a nuestra organización, nosotros decimos que son discusiones plenamente vigentes y que por lo tanto son las discusiones que demandan nuestros compañeros y nuestras compañeras. Sí. Mati, te ha tocado estar y bueno, me consta, y los gráficos, justamente por todo esto que venimos hablando, estar en cierta centralidad cuando se intenta gestar algo o discutir en la Confederación General del Trabajo, te lo digo a nivel general y luego voy a ir al tema juventud sindical, acerca de, bueno, primero la actualización doctrinaria del peronismo, pero sobre todo del sindicalismo. El sindicalismo ha perdido afiliados, puesto que Argentina ha perdido trabajo, entonces los sindicatos tienen menos afiliados, los sindicatos son más pequeños, hay más informalidad. ¿Dónde estamos hoy parados en esa discusión del sindicalismo? Que tiene el gran desafío de sostenerse, porque es un modelo sindical señero a nivel mundial, muy importante, el más grande de Latinoamérica, pero a su vez se encuentra con desafíos como la informalidad, como que ya hay menos afiliados, que el trabajo ha cambiado, el modelo del mundo del trabajo ha cambiado, y en ese aspecto tenés que ir a discutir con no solo gremios que algunos se quedan más con un estado, con un momento que no se modifica tanto, otros que les cambió directamente todo. ¿Cómo viene esa discusión más hasta teórica, te diría, del trabajo en la CGT? En quien tiene quizás la gran responsabilidad de pensar esto. No, bueno, ahí una mirada muy, muy personal y particular. Creo que desde la Confederación General del Trabajo se ha hecho una tarea correcta en términos de preservar el modelo sindical argentino, pero es una tarea a la defensiva y no es una tarea a la ofensiva pensar el mundo del trabajo que hoy vivimos y todas las modificaciones que tuvo. Y en eso me parece que hay una acción que nos compete a nosotros de ver cómo profundizamos, interpelamos a nuestros compañeros y compañeras fraternalmente para dar esa discusión que es la que está demandando la actualidad y mucho más la que va a hacer falta hacia adelante. Eso... Mati, a sí. la defensiva sería que todo así, como está, que no simplemente se toque. Cuidamos que no se toque y a veces es necesario patear el hormiguero y decir tenemos que discutir todo esto que no estamos discutiendo. Eso se traduce en una de las grandes acusaciones sobre el sindicalismo, que es los compañeros que a veces están muchos años estancos, que no se mueven, que no hay renovación. Viene por ahí también un poco la línea. Sí, más bien creo yo que tiene que ver con una concepción sindical más que con una cuestión etaria. Me parece que es una concepción sindical y tiene que ver con defender lo que está bien construido
lo que se construyó correctamente, pero no tiene vistas a mejorar lo que falta y lo que se hizo mal. Y en eso hay mucho por hacer. El trabajo no registrado, los compañeros de la economía popular, bueno, ni que hablar, que también forma parte de ese sector, pero cómo nosotros discutimos no solamente el marco regulatorio del trabajo, sino cómo se genera más y mejor trabajo, y para eso, para generar más y mejor trabajo, cómo discutimos de lleno un proyecto de país. Y ahí vamos a volver a lo que anteriormente marcábamos, la importancia de un programa para eso, que muchos lo tildan de una cuestión nostalgiosa o romántica. En esto volvemos a la pregunta anterior, ¿no? Pero vamos y venimos porque tiene relación. En eso nosotros insistimos que no podemos discutir por parte, tenemos que ir de lo general a lo particular y discutir de fondo cuál es el país que queremos, qué matriz de país queremos, nos va a dar la posibilidad de discutir también las particularidades del mundo del trabajo. Bueno, me parece que hay que ir en ese camino y en ese sentido, yendo de lo general a lo particular, para no estar siempre a la defensiva en esto que marcábamos anteriormente. Se defiende hasta casi de manera corporativa, que creo que gran parte de la sociedad es lo que demanda, se defiende el sector sindicalizado y no se avanza en profundizar acciones colectivas con el conjunto de la sociedad que está en otras condiciones. Y ahí vamos al programa Bolidea. ¿Qué pensás? Bueno, en lo personal, obviamente, viene tu voz, digamos, representa una discusión de fondo con los compañeros, pero ¿qué ideas hay? O sea, ¿cómo hacemos para que un tipo que imprimía diarios y de repente ya no hay diarios, tenga laburo? Tenga laburo de gráfico, después una changa, la idea es que no tenga que ir a una changa, pero un obrero gráfico laburaba en una imprenta que hacía diarios. El diario cierra o simplemente deja de imprimirse. ¿Qué hacemos con ese compañero? O, bueno, ni hablar en todos los empleos industriales, digamos, algo que se fabricaba en Argentina, ahora lo importan. Pasa con los libros. ¿Cómo hacemos? Bueno, Sin que, y no me digas porque es una pelea, que el Estado se quede con esa fábrica y la banque el Estado. Que si bien es una opción, bueno, tiene un límite, se agota. ¿Cómo viene ese debate económico? Y ahí está lo de ir a lo general a lo particular. Si vos tenés un modelo apuntado a un país industrial con una matriz industrial donde tenés necesidad de viviendas para la gran mayoría de la población, donde además tenés un montón de otros sectores con una economía primarizada, etcétera, etcétera, vos decís, esos compañeros que imprimían el diario tranquilamente puedan imprimir el packaging de lo que nosotros podemos desarrollar con el litio en el norte, si en vez de extraerlo y exportarlo, directamente lo procesamos acá. Lo mismo podríamos decir en el sector minero, de todo lo que es la cordillera, lo mismo podríamos decir para el sector del sur. Tenemos posibilidades de hacerlo en tanto y en cuanto nosotros marquemos claramente una matriz industrial y la necesidad de avanzar en ese camino. En la medida que sigamos resignando a que no hay necesidades básicas que tenga nuestra población o desconozcamos esas necesidades básicas, como insisto en esto de la vivienda, porque parece una cuestión alocada, pero el hecho de faltan 4 millones de viviendas en la Argentina, esas 4 millones de viviendas representan un montón de elementos y de productos y de producción que obviamente daría pleno empleo a la población y la tendrías dentro del oficio primario. En este caso, el que imprime diario o revista, evidentemente no va a seguir imprimiendo diarios y revistas, pero sí va a estar dentro de la actividad gráfica, imprimiendo estuchería, imprimiendo moldería, etcétera, 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 apuntado a estos objetivos de fondo que planteábamos anteriormente. Y eso imagino que hay en el movimiento obrero cierto consenso sobre esto, es decir, por lo menos los gremios industriales entiendo que piensan, che, necesitamos un país industrial, con toda la complicación económica que eso conlleva, porque es un momento del mundo también complejo para la industria en nuestro país.
está el debate de una industria más liviana, más pesada, una industria soporte de industrias más grandes, digamos, que Brasil haga las zapatillas, nosotros hacemos los cordones, que hagan el chasis en un país y nosotros hacemos la otra parte del auto acá. No, ahora me vas a decir en la industria gráfica cómo sería eso, creo que es un poco menos complejo por ahí, pero ¿dónde está la traba? Interna hablo, no, la traba está en Milei, en Macri, pero en la discusión interna hay un compañero que dice, che, no, por ahí sí, los trabajadores de repente, no sé, se convierten en trabajadores de aduana, tendrían más trabajo. ¿Dónde está la traba? Por lo menos teórica, ¿eh? Después, trabas políticas de que el compañero se pelea con otro por cuestiones políticas, las existen y existirán. Pero en la filosofía de la discusión, en la concepción, ¿por qué no terminamos de ponernos de acuerdo los gremios industriales, por ejemplo? No, hay un acuerdo generalizado en los gremios industriales. De hecho, la CECIRA está haciendo un planteo de esas características, pero sí, en términos de concepción, está ver cómo es el paso de la acción gremial a la acción política, justamente para que estas ideas y esta... hay todo un desarrollo, por ejemplo, voy a lo particular de la CECIRA, hay todo un desarrollo en términos de... Hay una mesa técnica que se dedica a discutir esto desde cada una de las actividades, hay puesta en común de los distintos objetivos, hay articulación de las actividades también para generar propuestas, pero después lo que cuesta es hacer que esa propuesta que emanan de los trabajadores sean puestas en valor en un programa de acción política. Eso es lo que cuesta, y fundamentalmente si vos tenés ese reparo, es muy complejo justamente llevarlo adelante. Entonces ahí hay una complicación enorme. Y yo creo que tiene que ver, por ahí lo entrelazo con la acción política y con lo coyuntural también, tiene que ver mucho en eso las limitaciones que nos impone esta democracia liberal. Digo, de un tiempo a esta parte hay limitaciones en términos de describir qué es el peronismo, por ejemplo. El peronismo parecería que tiene que ser más bien moderado si querés que te vote un sector de la sociedad, y ya vivimos eso y no resultó. Otro peronismo que apunta a otras cuestiones que no tienen que ver de fondo con el trabajo, y bueno, me parece que lo que tenemos que lograr desarrollar es un programa de los trabajadores. Por supuesto, mi filiación, si se quiere, o mi ideología apunta que es con el peronismo, desde el peronismo, pero con una participación real de los trabajadores. Eso no está sucediendo. En la realidad, en la práctica, no sucede. Entiendo que se están haciendo enormes esfuerzos para que pueda desarrollarse eso, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el PJ Nacional. Están habiendo algunos ámbitos para desarrollar esa participación de los laburantes, pero falta y mucho transitar ese camino. Es una demanda ya por la cantidad de tiempo que podríamos caracterizar de histórica, la participación, y fue no solo ni actual, sino que fue una discusión con Cristina, fue una discusión con Néstor, fue una discusión con Perón, es decir, de los trabajadores en roles decisivos, en roles ejecutores de la política económica nacional. Evidentemente, la política tiene un reparo, un prurito hacia los sectores sindicales. ¿No falta agresividad quizás del sindicalismo para... porque está como... Yo lo que escucho, por ahí me equivoco, pero lo que interpreto es como la política no considera a los sectores sindicales, no los tiene considerados para la representación. Bueno, entonces nos metemos medio a la fuerza bien tomada, ¿no? La idea, pero como más virulencia, más agresividad. Como que yo trato, la política no nos deja, qué pena, qué mal. O por ahí, medio, esto me hago cargo yo, digamos. No, mirá, te dimos un lugar en la lista de diputados, ¿viste? Bárbaro, está bien, ¿no? Porque pero no es eso, no es eso. Eso es un pedacito. ¿Cómo se gesta eso? ¿Cómo se gesta? O por el contrario, algo que a mí me preocupa, es como el sindicalista se vuelca a ser un, entre comillas, político,
Y ahí entra y dice, ¿vieron que metimos el sindicalismo en la política? No, pero eso es porque te llevaste del gremio al compañero y le diste el cargo. ¿Cómo? No sé, digamos, no hay una respuesta para esto quizás, pero ¿cómo viene ese debate en el cual el sindicalismo pide, exige un lugar, se merece un lugar inevitablemente, pero hay una reticencia o propia en avanzar o ajena en frenarlo? ¿Cómo se llevan con eso? No, yo creo que hace falta claridad de todos los sectores que integran, en este caso, insisto, voy a mencionar al peronismo, hace falta claridad. Y claridad en el sentido de que graficar la participación política no tiene que ver simplemente con ocupar un cargo, sino que la voy a graficar de otra manera. El programa de Saúl Ubaldini, por ejemplo, era una posición clara del movimiento obrero en función de problemas de fondo que tenía nuestra patria en ese momento, que si vos lo traspolás al día de hoy, nada ha cambiado, pero tenía una posición clara, unánime, unificada, fuerte, participativa, porque tenía argumento en la calle, eso, tenía un correlato en la calle con los laburantes, y fue la última gran posición política que tuvieron las y los trabajadores en nuestra patria. De ahí para adelante no ha habido claridad, por eso hablo que lo que sintetiza es claridad, ni claridad del sector político en hacerse carne de las demandas que traía el movimiento obrero, ni tampoco claridad del movimiento obrero en sintetizar hegemónicamente una posición común. De ahí para adelante vos mirás los 90 y bueno, el núcleo del MTA por un lado, la fragmentación del movimiento obrero, la CTA, después tenés 2001, un unicato que duró un tiempito, después nuevamente dos CGT, bueno, el proceso de la central o de las centrales, ya hablando en la actualidad, es muy disperso y eso también obviamente obstruye y dificulta que pueda haber una posición de los trabajadores que sea tomada como plan de gobierno. Sí, pero. Estoy de acuerdo, pero. Estoy de acuerdo. Pero tampoco es que las listas, los gabinetes nacionales, provinciales, se configuran tomando en cuenta solo a los representantes de aquellos actores que tengan claro su programa y puedan expresarlos a través de una banca o de un ministerio. Entonces son los mejores actores de esos mejores grupos bien organizados, con claridad, los que vamos a elegir. La lista, hay días que... Pero esta me parece una buena lista. Pero hay listas que han sido aberraciones, ni representativas, ni de actores grandes, ni de actores representativos, ni de sectores con claridad, gabinetes armados sin claridad, sin actores representativos. Entonces decimos, está bien, el movimiento obrero no tendrá claridad, pero los 20 que están en el gabinete tampoco, y están en el gabinete. O los 20 que están en la lista tampoco, y están en la lista. Es decir, nosotros tendremos que mejorar, pero estos no son mejores que yo. Digo, ¿no? Un poco... Celebro que tengamos coincidencia en eso porque habla justamente de lo que marcábamos hace un rato de la democracia liberal. Se conciben gabinetes, listas, representaciones o desarrollo de determinadas docentes, instituciones gubernamentales que responden a una lógica netamente liberal y que no responden a la democracia que nosotros, por eso tenemos coincidencia en esto, que nosotros coincidimos, una democracia más participativa, representativa realmente de los actores más pujantes y potentes de la comunidad, y sí se realiza en función de necesidades circunstanciales, algunas responden a intereses minoritarios y no de mayorías, y están hechas en el marco justamente de una democracia muy, muy limitada. Uh-huh. Sí, porque... se complejiza la discusión hacia lo interno, de tenemos que estar unidos para, bueno, pelear por las candidaturas, pero al mismo tiempo uno dice, ¿y para qué voy a estar unido si yo rosqueo por mi lado, por ahí me dan algo? Claro. ¿Qué sentido tiene tratar de discutir con los compañeros, a ver, ponernos de acuerdo en una posición, si por ahí hablo un poco con el que está con la virome y le digo no, y rosqueo y me meto? Claro.
es que la democracia justamente ha bajado su intensidad en términos de la representación que tenía y de la eficacia que tuvo en algún momento para convertirse en esto, en una disputa por directamente cargos que uno no sabe para qué. En definitiva, creo que una discusión mucho más profunda, pero también vale la pena por ahí tirarlo a la mesa en el sentido de que estamos próximos a cumplir 80 años del 17 de octubre de 1945. Creo que eso marca un antes y un después de cómo se concebía la democracia hasta ese momento y de lo que a partir de ese momento empezó a suceder hasta el 16 de septiembre de 1955, cuando la fusiladora irrumpe con esa violencia que caracteriza a la oligarquía y vuelve a marcar cuál es el parámetro y los condicionamientos de los procesos que ellos necesitan. A partir de ese momento, obviamente, en el medio tenemos la dictadura más sangrienta que tuvimos en el 76, y de ahí para adelante, democracias condicionadas todo el tiempo por el Fondo Monetario, por también actores internos durante los 90, limitados siempre bajo el paraguas de los grupos de poder, y bueno, al día de hoy sigue siendo esa misma democracia que no hemos podido recuperar y que tampoco nunca pusimos en tensión, nunca pusimos en discusión nuevamente, ni aún en nuestros mejores tiempos, la importancia de la Constitución del 49. Insisto que no son hechos románticos ni nostalgiosos, son datos reales que nos han traído a esta parte del tiempo en debilidad absoluta a nuestro pueblo, que aún así, en este grado de debilidad institucional, sigue pujando por obtener la dignidad que le corresponde, ¿no? Pero está limitado todo nuestro proceso y esto que veníamos charlando justamente por estos acontecimientos. Claro. Sí, hay una idea, yo la tomo del compañero Tonioli, a quien le mando un saludo, hincha de Newell's, que dice tratar de ir de la representación a la expresión. No está ni mal ni bien ni una ni la otra, pero no solo el que representa la voz de los trabajadores o los trabajadores, porque siempre es el que encarna, el que representa, el que dice lo que dicen, y otro es el que viene de, el que nació y es identitariamente de ahí, sino que da, bueno, el que mejor sabe interpretar lo que... a veces hay trabajadores que no interpretan lo de los trabajadores, pero imagino que puede haber un salto si dejas de tratar de meter al que dice que conoce a los trabajadores y al que es realmente un trabajador. No me quiero poner acá en trosco, ¿no? Pero, No. Pero sí expresarlo. Igual eso sucede si vos ves gobiernos propios y gobiernos ajenos, han buscado el interlocutor que más le convenía, o el que mejor quedaba para esa etapa. Claro. Vos ves a este gobierno y sigue buscando una mesa chica para... Incluso lo digo con el ámbito económico empresarial. Tal cual. Sí, tipo, prefiero que pongas un tipo de una cámara empresaria en la secretaría de, no sé, bueno, es como ahí sí es un quilombo. ¿Quién es secretario de industria? Claro. ¿El empresario industrial o el trabajador industrial? Bueno, es una decisión que determina un poco tu gobierno, entonces ponele que ahí entiendo que pongas a alguien que pueda entender a los dos sectores, si se quiere. Ahora, el Ministerio de Trabajo es un trabajador. Sí. En el tema PYME, bueno, que haya un empresario PYME. La expresión, no la representación solamente. No porque no haya que ganarla, de hecho el militante político, digamos, ir a un barrio a militar, habla un poco de la representación. El tipo que va a hacer la copa de leche o a dar un apoyo escolar, y el pibe no nació en el barrio, no es del barrio, pero no está mal está bien lo que hace, aportar a la organización. Pero pega el salto el peronismo cuando no es solo el pibe que va al barrio, sino el del barrio mismo el que toma la posta. Tal cual. Esa reconfiguración organizativa la política, se la debe la política institucional. Sí, se la debe la política institucional y también el movimiento obrero organizado. Me parece que en las dos muchas veces se señala a determinados dirigentes y se duda, si se quiere, de su representación más que la expresión. Así que aplica para todos los ámbitos, digo. ¿Y cómo se hace? Me imagino que vos charlas con
podés dar nombres de sindicatos o nombres propios si querés o no, está todo bien, pero que tenés charlas con compañeros de sindicatos que no estarán conformes con su conducción, o por su concepción, o por su edad, o por su trayectoria, o por lo que sea. Y siempre se habla de lo difícil que es en los sindicatos discutir o esa conducción, o esa... ¿Cómo se hace? ¿O cómo hacen? O si hay algún proceso exitoso de tratar de transformar eso, ¿cómo se dio? No hay una fórmula mágica, tampoco un manual de cómo hacerlo. Sí, cada vez portuario me acuerdo del compañero hace los 90 lo acuchillaron. Cada tanto hay tiroteos. Sin llegar a eso. Hubo distintas formas a lo largo de la historia, algunas más vehemente, otras menos. Nosotros lo que creemos en ese sentido es que siempre es fomentando la participación y ampliando la participación. Sabemos que en muchos ámbitos eso es cerrado, pero cuando indefectiblemente hay participación y hay volumen en la participación, hay posibilidades de modificar situaciones y realidades. Nuestro secretario general, Héctor Amichetti, nuestro compañero, nos repetía que en estas enseñanzas que uno toma en los ida y vuelta, en las charlas que tiene con él, pero lo ha hecho con toda la juventud, que no se puede modificar algo sin construir algo superador. Entonces, esa construcción de algo superador tiene que ver justamente con que realmente participen los laburantes de su organización, que sean parte, que insistan, y bueno, un poco el camino que señalamos es ese, insisto, son distintas estructuras, vos tenés estructuras que están institucionalmente diseñadas para que no puedan acceder los trabajadores de base, pero más temprano que tarde, si hay un empujón real y hay realmente participación en volumen, eso se puede modificar. Uh-huh. Hay varios ejemplos. Nosotros tenemos, no sé, muchos compañeros de distintas organizaciones. No sé, se me viene ahora el recuerdo de Piraña. Una construcción de base enorme con un grupo de compañeros, con el compañero Rubén Andrada, etcétera, que han trabajado enormemente, modificaron para bien la realidad de la seccional. Lamentablemente el Pira tuvo la desgracia de tener esa maldita enfermedad, pero dejó semilla y dejó un legado enorme, no solamente en su organización sindical, sino en todo el corredor oeste, así que cada vez que hablamos de él, más allá de emocionarnos, también lo decimos con orgullo, pero hay un montón de ejemplos de enormes y valiosos compañeros que en estructuras muy complicadas, muy difíciles, a través de la militancia, de la representación real y fundamentalmente de hacer partícipe al conjunto de los trabajadores, han podido modificar realidades que en un momento parecían inmodificables. Uh-huh. Sí, es... Vos corregime, Mati, pero yo entiendo que, sobre todo, me acuerdo de verlo en el macrismo, cuando empezó el macrismo en el gobierno macrista, en realidad en 2015, 2016, un salto, ponele mudanza, ponele refugio, de militantes de organizaciones políticas en la militancia sindical. Compañeros que, algunos, por ejemplo, que muchos militantes trabajaban en el Estado, fueron a ATE o a UPCN, o ya estaban afiliados, pero se pusieron a militar el gremio, o compañeros que se volcaron en la militancia sindical por la crisis de las organizaciones políticas, por varias cuestiones. Primero, si eso tuvo relevancia en las discusiones que se llevaron, o se aportaron, o no, o por el contrario fueron en desmedro de las discusiones sindicales. ¿Y cómo ves hoy el panorama? ¿Cómo caracterizarías a la militancia sindical de hoy? Los pibes de los gremios, digamos, los jóvenes de los gremios. No, bueno, ahí tenés... los jóvenes de los gremios tienen una participación activa, en particular en nuestra organización sindical, sin ser parte de algunos de organizaciones políticas, otros que sí, discuten y fuertemente cuáles los distintos posicionamientos que está tomando el PJ, bueno, el MDF, etcétera, etcétera, todo en el marco siempre de apuntar a la unidad y buscando puntos en común para
poder entrelazar esas cuestiones. Y después, durante el macrismo, sí es cierto que un sector enorme dinamizó las organizaciones sindicales, oxigenó un poco. Hay algunas conducciones que justamente hoy están representadas por compañeros que se han volcado en ese trayecto de la historia a su organización sindical, que no participaban hasta el momento, y lo hicieron más bien hasta en defensa propia, porque la organización sindical pudieron comprobar y corroborar que si fortalecían la participación en la organización, fortalecían a la organización, que en definitiva es la que tiende a ser ese escudo para los laburantes. Y eso dinamizó, yo creo que por la positiva, trajo aparejadas discusiones de fondo que en algunas organizaciones no estaban. Insisto, hablo de la propia, porque la Federación Gráfica tiene esta cuestión integral de discutir la acción política y la acción gremial, el posicionamiento político y el posicionamiento gremial. En particular, desde la lista verde de los gráficos lo hacemos habitualmente. Y sí, en organizaciones que no se daba esa discusión del posicionamiento político, a partir de esta incorporación de compañeros en esa etapa, se comenzó a dar de otra manera, y es saludable para esas organizaciones que se dé eso. ¿Y dónde viste el choque? El choque en el buen sentido, digamos, sí. De si tenés que una discusión entre un militante de base de organización política y un militante sindical. En los tiempos, en las formas, en la concepción, ni hablar, cada uno tendrá su particularidad, su formación política, su formación educativa, etcétera, su experiencia de vida. Pero si tenés que más o menos generalizar, ¿con qué se encuentra un militante de unidad básica, un militante de universidad, cuando pasa a ser un militante de la comisión interna, de las asambleas del gremio, que en el imaginario dicen, no, en el gremio tenés que tomarte el tiempo para todo, porque tiene que haber una asamblea, tiene que hablar el secretario general, tienen que levantar la mano, y está estigmatizado. Y por el contrario, los militantes gremiales dicen, en la decisión política, cada uno hace lo que quiere, se rosquean todo el tiempo entre ellos, cada uno va por la suya. Yo puse las partes malas, vos si querés dame las buenas, pero hay un poco de... ¿Cómo es ese choque? No, el choque ese... Choque de integración luego. Sí, sí, bueno, es primero choque y luego integración, bien lo dijiste, porque sí es cierto que cuando confluyen esas dos experiencias, primero está la fortaleza de la orgánica en el marco sindical. La organización sindical es aplicada a la orgánica, a tener una línea orgánica, que eso en la militancia política no está tanto, por ahí hay... una referencia y después un montón de líneas horizontales, ¿viste? Acá es más piramidal, y ese ser piramidal también demanda mayor prolijidad, no tiempos tan largos como lo que mencionaba, pero sí cumplimentar una serie de normativas o de pasos. En la integración de eso, vos notás que la acción gremial fue más potente, porque no solamente alcanzó la fábrica, sino la periferia de las fábricas, no solamente alcanzó las casas zonales o las seccionales, sino también la periferia, se volcó a la acción social, y la comunidad lo pudo descubrir de otra manera al militante sindical, desde las ollas populares que se encarnaron hasta acciones colectivas con otras organizaciones de la comunidad que en otro momento no han sucedido, o que en momentos mucho más, en los 70 por ejemplo, sucedían con mayor frecuencia, y que después tuvieron un lapso, sobre todo en los 90, donde cada cual hacía la suya, el individualismo puro. Tuvo aparejado eso, y desde el punto de vista de la organización política, creo que también la hizo más eficaz, y en esto de llevarse la orgánica de un lado, y por ahí lo dinámico de la organización, es más dinámica también, hay que decirlo, en esto de por ahí tener menos orgánica, dinamiza más la organización política. Creo que confluyeron dos experiencias buenas que a las dos expresiones le han servido mucho, sobre todo para dinamizar el funcionamiento y lograr comprender que como actores y actrices persiguen un mismo objetivo en el territorio, en el marco de la organización popular, persiguen un mismo objetivo. En definitiva es eso.
pudo afianzar ese vínculo. Claro. Y con el tiempo, desde ese momento hasta ahora, que, bueno, hubo crisis, la pandemia, etcétera, hay crisis del Frente de Todos. ¿Cómo está hoy la militancia? Bueno, ambas, o ambas Sí. integradas. ¿Cómo ves vos a la militancia sindical, a la militancia política? Bueno, ahí vamos a ser crudos y vamos a decir que esta crisis de representación de la que tanto hablamos de un tiempo a esta parte, también impactó de lleno en todas las organizaciones, no solamente en la organización o en la política. Por lo tanto, eso hizo que haya una merma en términos de la participación, donde cada compañero y compañera está viendo cómo resuelve cuestiones individuales o de su entorno, complejizadas obviamente a partir también de, hay que decirlo, el proceso de pandemia primero, malas definiciones del gobierno de Alberto, de nuestro gobierno después, y particularmente en la actualidad, con un montón de problemas más a cuesta, producto del contexto general que habitamos. Entonces cada cual se recluyó a tratar de resolver su parte o la de su entorno, y eso mermó en términos de participación real en la actividad sindical y política. Uh-huh. Se está dando de esa manera, es cruda, pero es la realidad que atravesamos. Uh-huh. Sí hay que decirlo, hay hechos puntuales que, no sé, mañana será multitudinaria la marcha que está convocada por el tema de los vetos, fue multitudinario lo que pasó con la universidad, fue multitudinario lo de Garrahan, etcétera, etcétera. Hay particularidades que cuando son temas de fondo muy sensibles, los compañeros responden. Ahora, la respuesta no está siendo tan sistemática como en otros momentos. O sea, hay un desgaste sobre nuestros compañeros que, si te hablo desde el punto de vista del representante sindical, tiene todos los días demanda de sus compañeros en la fábrica, 24/7, de distinto tipo, de estilo salarial, de estilo de salud, de complejidades sociales. Y si vas al punto de vista del militante político, tiene las mismas demandas en lo barrial, de que no hay para comer, desde el problema de inseguridad, etcétera, etcétera. Y eso le demanda mucho más esfuerzo, le impide realizar un esfuerzo en el marco colectivo, y está tratando de ver cómo resguarda esa organización más de base. Uh-huh, claro. Mati, ¿es una dificultad hoy la conducción de la CGT? ¿O es un canalizador? ¿Hace lo que puede con las internas que hay? ¿Qué falta, digamos, orgánicamente? Justamente orgánicamente falta que se cumpla con el funcionamiento que debería tener orgánico nuestra CGT, que por ejemplo, bueno, mañana no, el jueves vamos a tener un confederal, que esperemos que podamos discutir, retomar el plan de lucha que nosotros también hemos votado. Nosotros como institución, como Federación Gráfica Bonaerense, pero también como parte de una regional de CGT. Me parece que la CGT, insisto, es la mejor herramienta que tenemos, pero está tomando, los dirigentes que hoy la conducen están tomando decisiones erradas. Ajá. Y que tienen que rápidamente poder revertirlas en función de las demandas que está teniendo el pueblo. El pueblo se expresó electoralmente, pero creo que además de esa expresión electoral, también está dando muestras todos los días de cómo necesita tener a su central obrera marcando un rumbo que ya lo definió orgánicamente. Insisto con esto porque si no parecería que simplemente una expresión de deseo, decir retomemos un plan de lucha. No, es algo que se definió orgánicamente en un plenario de regionales y en un confederal, y que fue interrumpido, quién sabe por qué, o por definiciones de muy pocos. Entonces es importante que volvamos a retomar el camino que nos habíamos comprometido, que es ni más ni menos que la confrontación al modelo económico que pretende arrebatarle conquistas y derechos al pueblo. Ni más ni menos que eso. Uh-huh. Claro, bueno, los comités centrales confederales son muy interesantes para la discusión. Ahora, imagino que te ha tocado hablar con los compañeros, bueno,
Daer, con Héctor y con el hermano Rodolfo Daer, quien fuera secretario general del CGT, bueno, con toda la familia Moyano, con Pablo, con Hugo, ahora Hugo Junior, candidato también, con Acuña. Es decir, has compartido y has podido charlar mano a mano con, digamos, todos los, llamarles sectores o partes de la CGT. ¿Dónde encontrás las mayores diferencias de tanto conceptuales como coyunturales? ¿Es una cuestión solo de conservar lo propio o directamente no ven un futuro común? ¿Dónde ubicás esto que cuesta tanto? No, hemos hablado y hablamos con todos los sectores, porque somos respetuosos de las definiciones que toman, no así cuando esas definiciones involucran intereses de nuestros trabajadores y del conjunto de la comunidad. Entonces, cuando charlamos con los compañeros, entendemos que hay una limitación en términos de cómo tácticamente ellos conciben que hay que llevar adelante este proceso. Algunos son más respetuosos de la institucionalidad y de la gobernabilidad. Nosotros decimos que hay que ser respetuoso de las necesidades que tienen nuestros compañeros, nuestras compañeras y el pueblo en general. Y ahí es donde tenemos el problema de enfoque. Nosotros, insisto con esto, institucionalmente lo planteamos y hacemos el planteo no desde el punto de vista personal, sino institucional. Decimos que hemos decidido en conjunto llevar adelante un plan de acción y que ese plan de acción no se está llevando adelante porque hay compañeros que entienden que no era momento de llevar adelante las medidas de acción que habíamos determinado. Entonces, nosotros estamos en contra de eso. Decimos, hay que llevar adelante las medidas de acción que habíamos determinado, habría que haberle dado continuidad a ese plan de acción que predeterminó no solamente un paro, sino que también movilizó. Bueno, eso está todavía latente y sigue siendo una demanda de los laburantes. No es que no es una demanda, sigue siendo una demanda que habrá que discutir nuevamente este próximo jueves. Uh-huh. Mati, ¿cómo imaginás? Es una parte de análisis, que obviamente no lo tenemos claro porque es el futuro, pero ¿cómo pensás que va a ser? Y un pedacito también es tu deseo, digamos, que va a ser la CGT de acá a unos años. Involucrando todo, involucrando las variables del mundo del trabajo, involucrando el rumbo del movimiento, del peronismo, involucrando las roscas y las peleas internas propias de la CGT. ¿Qué ves de acá, no sé, 5 años de la Confederación General del Trabajo? No, en principio está claro que está habiendo un recambio generacional, se está hablando y se está viendo cómo eso se da, pero más allá de eso yo creo que tiene que haber un cambio en la lógica de funcionamiento primero de la CGT, que vuelva a retomar su estatuto y retomando su estatuto vuelva a convocar a todos los ámbitos que tiene que convocar y desde el punto de vista de su concepción, por supuesto que va a haber siempre distintas miradas dentro de la Confederación General del Trabajo. Lo que no vamos a tolerar, por lo menos desde la Federación Gráfica Bonaerense, es que se pierda la voz que apunta justamente a defender los derechos de las mayorías y defenderlos en el marco que siempre lo ha expresado nuestro pueblo. Hablábamos anteriormente que nacimos como movimiento peronista a partir de una movilización popular que no fue un acto administrativo ni mucho menos, y queremos que siga teniendo esa rebeldía no solamente nuestro movimiento, sino en particular nuestra Confederación General de Trabajo. Es lo que necesitan los laburantes y mucho más cuando hay gobiernos enemigos del pueblo como este. Por supuesto que hay que hacerlo siempre, cuando hay incluso compañeros y compañeras nuestras al frente de los distintos gobiernos, con las demandas que tengamos en su momento, pero es necesario visibilizar que hoy está el enemigo al frente del gobierno y que tenemos que actuar en consecuencia. Uh-huh. ¿Qué tiene? Yo creo que somos, para mí, de la misma generación militante, si se quiere. ¿Qué pensás que tiene? Mi experiencia no fue estrictamente sindical, en la militancia sindical, la conozco por haber trabajado junto a ustedes, junto a la Corriente Federal, a tantos compañeros y compañeras queridos que hicieron también de mi militancia
política, estudiantil, conocer y aprender otra cosa también. Obviamente, no en el día a día totalmente, pero aprender mucho de esa experiencia. Siento que nuestra generación militante tiene muchas condiciones buenas, dadas por estar bien, si se quiere tomar un periodo de la historia, estás bien comido, bien educado y tuviste cierta experiencia laboral, y una Argentina ciertamente más politizada que antes o de momento de discusión, pero que al mismo tiempo no se anima, no se atreve a, por un montón de razones también, a pegar el salto y decir, bueno, che, algo acá en el movimiento está mal, lo están forzando a cambiar y no termina de cambiar. Tus compañeros, militantes jóvenes de la militancia sindical, lo llevo también a lo político, no encorsetado a los gremios, pero ¿qué tiene para decir o por dónde ves que dispara eso nuevo? ¿O qué es lo nuevo? O que como todo, y ni hablar en el sindicalismo, no es que rompe y destruye lo viejo, y como me decías que bien dice el gringo Michetti, hay que construir algo superior para transformar lo anterior. ¿Dónde está eso? ¿Dónde ves que va eso superior o eso que viene? Medio desordenado lo que te digo, pero ¿por dónde va lo nuevo, lo que tiene que cambiar? No, yo creo que sí hay un cierto temor a superar instancias o, o etapas de la historia. Tiene que ver mucho con lo que marcabas anteriormente. Hay un temor a eso y creo que se da siempre que hay procesos de transición. Y el que estamos viviendo hoy, la etapa que nos toca a esta generación, tiene que ver con procesos de transición en todo ámbito, político, organizaciones sociales, sindicales, y por supuesto que en algunos genera temor dar esa discusión por ahí más de fondo, en otros genera rechazo a que se dé, porque justamente se pretende ver que se está discutiendo la condición de uno, y no, se está discutiendo en todo caso la superación de la organización, en este caso de la organización sindical o del movimiento en general, cuando hablamos del peronismo, y creo que se da en todos los ámbitos. Vos ves las discusiones que tienen nuestros compañeros, si el PJ, si el MDF, es una etapa de transición. En la historia es una etapa de transición, y por supuesto que en algunos trae temores, en otros rechazo, pero yo soy un convencido de que hay que confiar no solamente en el potencial de los hombres y las mujeres, sino que en esta etapa es lo que necesitan las organizaciones y lo que necesita nuestro pueblo. Poder superar esa etapa de transición que en algunos casos va a ser a través del conflicto, pero creo que puede ser sin conflicto y puede ser de una manera más madura, adulta, porque tenemos mucho que aprender de quienes hoy están en los lugares de poder, y creo que tenemos mucho para aportar respecto de lo que viene y lo que necesitamos. Así que creo que es necesario atravesar esa etapa de transición y atravesarla sin temores, confiando en los laburantes, que es donde está la clave. Uh-huh. Mati, te meto en problemas. Creo que en su momento el kirchnerismo, principios de siglo, fue el que logró esto que decíamos, construir lo superador. A ver, dadas las condiciones del peronismo, ya el hecho de construir algo era superador. Bueno, construyó lo superador a lo que había, lo que quedaba, lo que se podía tener en el peronismo después de una enorme crisis de todo tipo. Hoy el desafío es construir lo superador al kirchnerismo, o es que el kirchnerismo siga siendo transformador, o hacia adentro del movimiento. ¿Qué ves? Porque yo lo que me preocupa de la interna que estamos viviendo, que es medio innegable, es que no sé si es tan transformadora. No la veo, o sea, la veo hasta un punto medio exagerado en lo virulenta. Eso, bueno, puede pasar, es así, el peronismo es agresivo en su discusión, pero me da miedo que no sea transformadora, porque si no es medio al pedo, es un recambio, no es una superación.
¿Cómo venís viendo el proceso del kirchnerismo, de los gobernadores, del movimiento, de la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí voy a hacer, a ver. Salomónico. No, yo digo, el kirchnerismo no fue una superación del peronismo. Fue una actualización del peronismo para los tiempos que corrían y fue la mejor salida que pudimos haber tenido a esos momentos de crisis y fundamentalmente a la cooptación que habíamos tenido por parte del neoliberalismo en los 90. Nos habían comido el partido y la expresión más que el partido, porque nunca, por lo menos en particular, nunca fui de darle mucha entidad a la institucionalidad del partido, sí a la expresión, sí a los actos, sí a los hechos que representa el peronismo. Y creo que el kirchnerismo fue la mejor salida que tuvimos en ese tiempo, que logró profundamente modificar lo que para muchos de nosotros representaba el peronismo. El peronismo para mí era Menem. Y no quería ser peronista si el peronismo era Menem. Entonces logró volcarme orgánicamente a lo que es realmente el peronismo. Eso lo hizo el kirchnerismo. Y como superación de eso creo que estuvo muy bien lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina. Ahora, partiendo de la base de lo que sucede hoy en día, yo no veo una superación del kirchnerismo. Y eso no va en detrimento de lo que hace nuestro gobernador. Creo que está haciendo una tarea titánica, excelente. Te hago un paréntesis. Sí. ¿No ves una superación del kirchnerismo como modelo de organización, como construcción política, o como modelo económico? ¿O ambas? Ambas. Ajá. Ambas. Ni como modelo de organización no lo tiene, por lo menos no lo veo que haya una superación en eso. Es más, creo que son prácticamente paralelos, idénticos. Son dos paralelos en términos de la forma organizativa. Y en términos de lo económico, tampoco. Sí, valoro mucho lo que está haciendo nuestro gobernador. Creo que evidentemente está haciendo, obviamente, una clara referencia desde el punto de vista de la oposición a Javier Milei, una clara referencia también peronista, una alternativa peronista en la provincia, una expresión presidenciable para lo que viene, pero creo que tiene que ser indefectiblemente de la mano con todo lo que trajo el kirchnerismo hasta acá. Digo, no se puede diferenciar ni el kirchnerismo del peronismo, ni el axelismo, si se quiere, por otra parte, o el MDF, también de esa experiencia histórica. Creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es generar puntos de acumulación en unidad de todos los sectores, o de los sectores más pujantes que tiene nuestro movimiento, que hoy son esos, no hay otro. Después hay un montón de otras expresiones minoritarias, llámese Frente Renovador, llámese el sector de Moreno, llámese Frente Grande, todas muy valiosos, en algunos casos más, en otros menos para el movimiento, son parte de la expresión, pero los dos sectores más dinámicos, que son el MDF y hoy representado en el PJ Nacional, tienen que hacer un esfuerzo por entender que del complemento de esas expresiones puede venir la alternativa que necesite nuestro pueblo y no de la competencia de nuestros compañeros. Lejos de querer salir de la cuestión o evitarla, es realmente lo que pienso. Del complemento de los sectores dinámicos de nuestro movimiento tiene que venir la propuesta para nuestro pueblo. No puede ser de otra manera, no puede ser en contraposición ni Axel de Cristina, ni Cristina de Axel, ni este compañero de la otra compañera, no. Tiene que ser a partir del complemento de esas expresiones por la cual se genere una alternativa superadora a la que tuvimos durante el kirchnerismo. Tiene que ser así. Sí, y además que integre otros sectores. Es decir, yo creo que todavía está afuera, naturalmente siempre gente está afuera por voluntad propia, pero al interior del país, como expresión política del peronismo, no está contemplado. O sea, ven desde afuera qué pasa en el AMBA, mirá, el intendente tal, con el de la cámpora de tal sección, ¿viste? Como... Y el gobernador dice, bueno, sí, está bien, pero yo tengo que negociar con Milei, tengo que pagar sueldo, tengo que... etcétera.
creo que fue bueno, más o menos lo que planteó Quintela, después sin demasiado éxito. Sí. Pero le falta abrirse también a la discusión, sobre todo. Y ni siquiera sé si es que la discusión se va a abrir o que van a venir a copar la discusión, y no me parecería raro y no me parecería malo tampoco. Yo ahí confío, obviamente que como peronista quiero que el movimiento vaya junto y vaya pujante y unido, pero al mismo tiempo siento que bueno, que algo se rompa en el buen sentido, como haya un quiebre y emerja, no sé si la palabra es nuevo, porque no quiero ser tampoco, pero novedoso, que termine de representar a los dos por algo transformador. Siento que Cristina se estancó y siento que Kicillof tampoco lo supera. Entonces, falta algo. Falta algo. ¿No? Sí, bueno, ahí lo que sucede es que yo cuando hablo de la complementación entre los sectores no quiero decir evadir discusiones profundas que tiene que tener justamente el movimiento respecto del punto de vista metodológico, organizativo, pero tampoco las tiene desde el punto de vista de fondo, desde lo programático. En ambas es necesario que se profundice en una discusión. Y esa discusión tiene que ser abordada. Ahora, lo que digo es que no tiene que ser abordada para que se produzca una ruptura, tiene que ser abordada para que haya una complementación. Lo mejor de un lado, lo mejor del otro, las mejores definiciones de esa discusión política. Cuando uno dice una complementación, lo piensa en esos términos. No que el hecho de eludir la discusión nos haga ganar una elección, como pasó ahora y puede llegar a pasar, ojalá el 26 que volvamos a ganar, pero eso de fondo no resuelve las problemáticas que tenemos, porque insisto, no está resuelto ni la cuestión metodológica en términos de la organización popular, ni el rol que van a cumplir justamente esa organización popular en llevar adelante un proyecto de país, ni mucho menos cuál es la cuestión programática para el proyecto de país. No están resueltas ninguna de las aristas y creo que es necesario que pasada esta elección podamos profundizar esa discusión, porque si no vamos a llegar a un 2027 en donde tenemos que en unidad sacar a Milei, vamos a llegar con una posible ruptura interna y sería una locura pensarlo en esos términos. Digo, tenemos Milei para rato si lo pensamos de esa manera, lamentablemente. Y es un costo que nuestro pueblo no puede pagar y tampoco lo va a permitir. Digo. Mati, poco más de una hora de charla. ¿Qué te gustaría hacia el futuro? No sé para dejar, digamos, pero ¿qué soñás en lo que te toca? Porque también te puedo preguntar qué soñás en todos los ámbitos, que me gustaría saberlo. Pero estás próximo a ser secretario general de la Federación Gráfica. Yo te decía, una mochila interesante también, no para que la lleves con peso, pero sí hay una responsabilidad histórica en el rol del secretario general de la Federación, que es importante. ¿Te gustaría aportar en lo que te toque? Que obviamente ya lo haces, pero en un rol que además tiene otra visibilidad, que además tiene otro rol hacia la Confederación, hacia el futuro más próximo, y luego voy al futuro un poco más amplio. No, en principio déjame decirte respecto de eso, de la posibilidad de ser secretario general, en principio poner sobre valor el reconocimiento a la comisión directiva actual y en particular a nuestro compañero secretario general Héctor Amichetti, que es quien define realmente en esta coherencia que marcábamos al comienzo, realizar un proceso de transición en el gremio, y en eso nos da la oportunidad, no a Matías en particular, sino a muchos compañeros y compañeras de poder seguir con la línea histórica de nuestro gremio. Y en ese sentido, obviamente, primero restan algunos pasos, hay que, por supuesto, someterlo a votación en el conjunto del gremio. El 19 de diciembre tendremos las elecciones de gremio, y si la familia gráfica lo decide, nos va a tocar estar frente a la Federación Gráfica Bonaerense, pero siempre con la humildad que nos caracteriza y siempre partiendo de la base que las definiciones la toman los trabajadores y las trabajadoras. Desde ese punto de vista, por supuesto que uno lo primero que dice es algo que es innegociable, son nuestros principios, lo que hablábamos,
que fue concebido con la Sociedad Tipográfica Bonaerense en 1857, propender el acto tipográfico, practicar la ayuda mutua y bregar por la emancipación social, para nosotros son postulados históricos que son innegociables. Y eso, por supuesto, que actualizados al presente, tienen que ver con defender la actividad, tienen que ver con, sobre todo, brindarle no solamente a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, sino al conjunto de la familia gráfica, la posibilidad de recreación, de tener un sistema solidario de salud que nos contenga a todos y a todas, a nuestros compañeros cooperativistas, a nuestros compañeros y compañeras jubiladas, a los compañeros en conflicto, etcétera, etcétera. También tiene que ver con potenciar la participación de los laburantes dentro de la Federación Gráfica Bonaerense, ampliar la base de representación, tener una mayor dinámica en ese sentido. Insisto, bajo el parámetro de que no se negocian nuestros principios, de que están en claro que son los que nos tienen que llevar en el presente y en el futuro a dar las discusiones de fondo también en el seno de la CGT. Sueño también con que podamos nosotros hacer un aporte en ese sentido, con que podamos dinamizar discusiones en ese marco, donde podamos plantear cuál es por ahí una voz que muchas veces es disruptiva, pero que es necesaria tenerla en el seno también de la CGT, y por supuesto no de lo particular sino de lo general, ver cómo ponemos sobre la mesa la voz de nuestras barriadas. Cuando hablamos nosotros y ponemos en valor la organización de base, nos referimos justamente a que ahí está lo más crudo, lo más cercano al barrio, ¿viste? Lo que el compañero que no tiene para viajar y que el de al lado es solidario y te banca hasta la otra quincena, el que comparte su vianda en el puesto de trabajo, el que sabe darte una mano en los peores momentos. Bueno, vamos a apuntar a fortalecer la organización de base desde ahí. Uh-huh. Y Mati, ¿qué soñás en lo que viene, en el largo plazo? ¿Dónde te ves en bastante tiempo? No, ojalá Dios quiera, Dios mediante, nos dé salud, podamos seguir militando, apostando desde el lugar donde nos toque. Sabemos que para nosotros no es un discurso, realmente los cargos son circunstanciales, son efímeros también. Por eso digo, salud y Dios mediante, podamos seguir militando, dando una mano para la organización territorial, ayudando siempre con el espíritu de que la solidaridad sea lo que prime frente a la competencia, y sueño con una federación gráfica cada vez más grande, con un movimiento obrero organizado, pujante, y con que de una vez y por todas nuestro pueblo pueda alcanzar la felicidad que se merece y por la grandeza de nuestra patria. Me parece que eso es lo que nos devela a todos. Insisto, no es una entelequia ni mucho menos, realmente uno sueña con una comunidad en la que todo se desarrolle, donde uno pueda salir a la calle, estar en las barriadas como cuando nosotros por ahí éramos más pibes, y estar con la silleta en la calle, que los pibes estén jugando, que las pibas estén tranquilas, que tengan educación, que haya salud y que haya un entramado de organización popular que pueda sostener todo eso. Porque eso no llega por concesión ni regalía de nadie, eso llega porque hay organización popular, se defienden derechos y se defiende la conquista. Entonces en ese plano es lo que uno anhela, es el ideal, que nuestra familia pueda desarrollarse, que tenga todo lo que necesita para ser mejor en la vida. Y el Deportivo Merlo en primera. Ojalá, Dios quiera. Gracias, Mati. Gracias a vos.